Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Roll program. More than 3 percent stress on the shuttles and brings to the sound journey. Everything looking good on the Earth. 57 seconds into the flight. Solid rocket booster separation confirmed. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo de Ecos de un Mundo Estrellado. Miren quién tengo aquí. Al gran genio científico, Albert Einstein. Este libro que tengo aquí es una biografía de Walter Isaacson, me la regaló un querido amigo, Mariano Tapón. Él fue fundador, como quien les habla, de la Asociación Entrerriana de Astronomía y dirigió y editó este programa durante muchos años. Me lo he leído, por supuesto, de pie a pa y siempre lo tengo con material de consulta, porque Albert Einstein, obviamente para quienes siempre nos hemos sentido inclinados por la ciencia y hemos participado en la divulgación y en la enseñanza, siempre ha sido totalmente inspirador, ¿no? Un verdadero mentor, un hombre de contagiosa bondad, un humanista y por supuesto una inteligencia suprema, ¿no? Un ícono realmente de la comunidad científica del siglo XX, ¿no? Por sus grandes teorías, por sus grandes papers, presentaciones científicas que revolucionaron el mundo de la física. Traigo a colación a Albert Einstein porque yo en el programa pasado les mostramos una visita que hicimos a Stonehenge, estas ruinas paleolíticas en Inglaterra, fue en el marco de un viaje a Europa y también fuimos a Suiza. Y aunque no estaba previsto, de pronto me encontré que en la ciudad de Berna, donde casualmente Albert Einstein trabajó en la oficina de patentes y luego vivió con su esposa Mileva, bueno, nos encontramos que todavía está la casa donde él vivió y bien conservada porque se ha transformado en un museo. Entonces, inmediatamente, pues estuvimos nada más que unas horas en esta ciudad muy bonita, una ciudad antigua, medieval, es la ciudad más antigua de Suiza, realmente la visitamos. Y quería compartir con ustedes este informe que hicimos en la casa de Einstein y hablar un poquito del fabuloso y famoso genio científico. Apenas si hay otra ciudad que haya logrado conservar las características históricas como Berna, la capital de Suiza, y sus clásicos trolebuses. El casco antiguo de Berna es hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO y cuenta con 6 kilómetros de arcadas, uno de los paseos de compras más largos y protegidos contra la intemperie de Europa. Con sus numerosas fuentes, fachadas, callejones y torres, la ciudad ofrece un aire medieval singular. Berna es sede del gobierno de Suiza y es la puerta a los Alpes en el centro de este país. Pero tal vez menos conocido es que en la ciudad de Berna se encuentra la casa donde vivió Albert Einstein. Bueno, estamos en la ciudad de Berna, en Suiza, en la calle Straße 49. Aquí es donde vivió el gran científico Albert Einstein. Él vivió varios años, luego de que obtuvo un puesto en la oficina de patentes en Suiza, ya que en el Politécnico en Berlín no lo aceptaron, no había tenido buenas notas, era rebelde, y como se casó tenía que tener un trabajo permanente y un sueldo, y por eso se vino a vivir aquí cuando obtuvo ese empleo. Y fue en este mismo lugar, que aún se conserva, donde Einstein desarrolló su famosa teoría especial de la relatividad, y luego la teoría general también. Y estuvo varios años viviendo en Berna, en distintos domicilios. Aquí vivió unos 2 años, y parece mentira, pero se conserva, por ejemplo, el living de la casa y algún mobiliario que usó Albert Einstein y también su esposa Mileva. Incluso también un pequeño Moisés
del primer hijo que tuvo Albert Einstein. Así que la verdad hemos vivido un momento muy especial, muy particular aquí. Se respira la atmósfera del gran genio. Hay además un documental y hay toda una serie de gráficos que ilustran la vida que tuvo Albert Einstein. La verdad que pasaron varios años hasta que fuera reconocido y hasta obtener un trabajo en la Universidad de Zúrich y poco a poco ir obteniendo el reconocimiento de sus colegas, y finalmente ser nominado para el Premio Nobel en el año 1909-1910. Así que, bueno, es increíble, nos hemos encontrado con esta sorpresa de que aún se conserva la casa donde vivió Albert Einstein. Y abajo, además, han aprovechado a hacer una pequeña tienda comercial en donde se puede navegar por internet y también hay un café. Esto en la ciudad de Berna, en Suiza. Y en un departamento en el segundo piso, en la calle Kramgasse número 49, vivió Albert Einstein. Fue alquilada por el científico entre el año 1903 al año 1905 y fue restaurada con un estilo que refleja obviamente el periodo en el cual vivió, en los años cruciales, digamos, en la labor científica tan importante de Albert Einstein. Este departamento está abierto al público y se puede visitar y recorrerlo. Cuando llegó el aniversario de Albert Einstein en el año 2005, la casa de Einstein fue renovada por primera vez en 26 años y con la ayuda de una serie de patrocinantes ha sido posible rearmar la exhibición. Y ahora brinda información a todos los visitantes, tanto en los aspectos objetivos del trabajo de Einstein como también en su vida personal. Cómo vivió Einstein y cómo fue el ambiente que lo rodeó cuando publicó sus documentos científicos más importantes. La entrada de la casa de Einstein ha sido renovada, también su escalera. La escalera es una escalera en espiral que ilustra de alguna manera la Vía Láctea y se mantiene en su estado original. Y uno puede imaginar cómo Einstein subía y bajaba estas escaleras diariamente. La vida, las condiciones en las cuales vivía Einstein y su esposa Mileva y su hijo Hans Albert se muestran con bastante precisión en el apartamento, en el segundo piso, con los muebles de ese tiempo, así como también fotografías y textos que ayudan a conformar una exhibición realmente moderna y muy atractiva. Hay que decir que en el tercer piso se ofrece en estos momentos una película sobre la vida de Einstein y que también allí funciona la Albert Einstein Society, que entre otras cosas entrega anualmente una medalla a aquellos que hayan hecho importantes contribuciones a la ciencia. Una de las personas que ha ganado una medalla de oro fue el recientemente desaparecido Stephen Hawking. Y Einstein llamó a los años 1902 a 1909 los más felices y los más fructíferos de toda su vida. Presentó allí no menos de 32 publicaciones científicas. Mientras vemos la mesita donde Albert Einstein pensaba sus teorías, se puede ver la foto que muestra el mismo amoblamiento. Recordemos que Einstein se mudó a Suiza porque en junio de 1902 comenzó a trabajar como un técnico experto en tercera clase en la oficina de patentes de Berna. O sea, era un trabajo realmente muy modesto el que tenía, pero le dio el tiempo suficiente para construir las teorías que luego lo hicieron famoso. Había sido recomendado para trabajar allí por su fiel amigo Marcel Grossmann y en 1910 fue promovido como un experto de segunda clase. Reiteramos, esto le dio mucho tiempo y luego en el año 1988 tuvo la posibilidad ya de ingresar a trabajar a la Universidad de Berna,
y en 1909 renuncia a esta oficina de patentes para tomar un puesto de profesor asociado de física teórica en la Universidad de Zúrich, obviamente en el mismo país. En 1903 Albert Einstein se casó con Mileva Maric contra el deseo de su propia familia. Los dos se habían encontrado mientras estudiaban en el Instituto Federal de Tecnología en Zúrich. Mileva originalmente era de Serbia, luego fue a Suiza para estudiar, alentada por su padre, que era consciente de las habilidades realmente excepcionales que tenía su hija. Mileva fue una de las primeras en entrar al instituto, las primeras mujeres en entrar al Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. En 1902 dio a luz a una niña, Lieser, cuyo destino permanece aún en la oscuridad, no se sabe qué es lo que ocurrió. Y en 1904 nació Hans Albert. Se convertiría en ingeniero y luego en 1937 un profesor de ingeniería hidráulica en California, en la ciudad de Berkeley. Pero una de las cosas que más impresiona es ver que aún se conserva el amoblamiento original cuando Einstein y Mileva y su hijo vivieron en el lugar. Bueno, estamos viendo el living donde vivió junto a su esposa Mileva, nada más ni nada menos que Albert Einstein. Aquí es donde imaginó la teoría relatividad, la teoría especial o restringida de la relatividad, ¿no? Y se conserva todo el mobiliario original, lo cual es bastante asombroso, ¿no? Esto se encuentra en la ciudad de Berna, donde Einstein vivió durante varios años. Trabajó en una oficina de patentes de correo mientras iba pensando la teoría que lo hizo tan famoso, que lo convirtió en un verdadero genio científico, probablemente el mayor o el más reconocido que haya tenido la humanidad. Vemos varias fotografías de él con su primera esposa y vamos a seguir recorriendo este lugar. Es increíble, es como que se respirara la atmósfera del genio. Bueno, esto era lo que hacíamos desde el museo de la casa de Einstein en Berna, pero un poco para completar el programa yo quería compartir con ustedes un documental y busqué varias cosas en la red hasta que di con uno. Hay muchas biografías, por supuesto, documentales sobre Albert Einstein, pero este que encontré habla sobre la velocidad de la luz y es importante porque casualmente Einstein a los 16 años ya, y un poco fue lo que le disparó todo su interés que lo llevaría luego a la teoría especial de la relatividad, a preguntarse qué pasaría si uno viajara en un rayo de luz. Es decir, y si uno pudiera adelantarse al rayo de luz, ¿qué pasa si uno pudiera caminar sobre un rayo de luz? ¿Se sumarían las velocidades o hay un límite que no se puede superar en el universo que es la velocidad de la luz? Porque si uno, por ejemplo, está caminando o corriendo en un tren, una persona que está fuera del tren ve como la persona, mientras el tren corre, va también caminando y se suman las dos velocidades. Es un poco difícil de pensarlo y es un poco todo lo que pasa con la teoría de la relatividad, que es un poco abstrusa, pero es lo que explica muy bien este documental de la televisión española. ¿Qué pasaría si pudiera perseguir la luz y finalmente consiguiera adelantarla? Esa pregunta se la hizo un joven de 17 años en su último año de secundaria. Años después, desarrollaría ese pensamiento y no solo revolucionaría nuestro concepto del espacio y el tiempo, sino que cambiaría de forma decisiva el de todo nuestro universo. Albert Einstein, E igual a mc al cuadrado. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania. Un año después, su familia se trasladó a Múnich, donde su padre estableció un pequeño taller electrotécnico. En 1894, cuando toda su familia se marchó a Italia, él se quedó solo en Múnich para terminar el bachillerato en el Instituto Luitpold. Pero no tardó en dejar las clases y reunirse con su familia. En 1895, Einstein retomó sus estudios en Suiza. 3 años después terminó la carrera de física en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich.
Tras una larga temporada sin encontrar trabajo, a principios del año 1902, consigue finalmente un puesto de técnico asistente en la Oficina Federal de Patentes de Berna. Ese trabajo le permite, de forma paralela, analizar numerosas cuestiones teóricas sobre física. No pasó mucho tiempo hasta que se reconociera el talento de Einstein. Su primera incursión la hizo en 1905, cuando publicó en los Anales de la Física su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en el que explicaba el efecto fotoeléctrico. Por esa teoría cuántica recibió en el año 1921 el Premio Nobel de Física. En ese mismo artículo formuló su teoría de la relatividad especial. Esa teoría nació con los análisis que había realizado Einstein sobre la velocidad de la luz. Su planteamiento era muy sencillo. Si nos fuera posible movernos a la velocidad de la luz, podríamos viajar de forma paralela a una onda luminosa, de forma que la luz estaría permanentemente a nuestro lado y la veríamos en reposo. Por tanto, se pueden hacer afirmaciones sobre el movimiento de un cuerpo, si dicho movimiento se observa desde una posición concreta. Todos conocemos ejemplos de ello. ¿Quién se mueve? ¿Nosotros? ¿O el tren en dirección contraria? Algo parecido pasa cuando un coche circula, de forma paralela, a la misma velocidad que un tren. Desde el tren, el coche parece estar parado. Según la posición, se percibe bien el movimiento o no. Cuando un pasajero avanza hacia el principio de un tren, desde los ojos de un observador de fuera se suman las velocidades del tren y del pasajero. Si dos personas van a la misma velocidad y una sube a una cinta transportadora, se suman las velocidades de la persona y la cinta transportadora. Esto se denomina teorema de adición, por la superposición de las velocidades. Aunque esta explicación nos pueda parecer coherente, presenta un problema con respecto a la velocidad de la luz. La luz tiene siempre la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. No se le puede ni sumar ni restar nada, independientemente del lugar de donde proceda la luz. La prueba de esta constante de la velocidad de la luz la lograron en 1887 los físicos Albert Michelson y Edgar Morley. Mostraron con un experimento práctico que la luz siempre tiene la misma velocidad. Esto llevó a Einstein a pensar que la velocidad de la luz no podía variar independientemente del observador o del punto desde el que se observara. La constante de la velocidad de la luz no solo cambió nuestra concepción de la velocidad en sí, sino también la del espacio y el tiempo. Se derrumba la idea de que solo existe un tiempo único y absoluto para todos los sucesos, pues el tiempo depende del observador y de la velocidad a la que éste se mueve. Una explicación de la teoría es la del reloj de luz. Un reloj de luz consta de dos espejos situados uno enfrente del otro. Una partícula de luz, denominada fotón, se mueve de un espejo al otro a la velocidad de la luz. Cuando el fotón choca con el espejo, recibe un impulso, gracias al que podemos medir el tiempo. Pero si movemos uno de los relojes de luz a velocidad constante, el fotón, a los ojos de un observador estático, deberá recorrer una diagonal para chocar con el espejo contrario. Como el recorrido es más largo, el fotón ya no puede alcanzar la velocidad de la luz y choca más tarde con el espejo. Lo que significa que ambos relojes marcan tiempos distintos. El reloj de luz en movimiento va, para un observador estático, más despacio. Un experimento demostró este fenómeno en los años 70. Dos relojes atómicos se pusieron exactamente a la misma hora. Uno de ellos se metió en un vuelo regular, mientras que el otro se quedó en tierra. Al final se compararon los dos, y el reloj que fue en el avión se atrasó. Este fenómeno, por el que los relojes en movimiento van más despacio, se ha denominado dilatación del tiempo.
Otro experimento de ello es la paradoja de los gemelos. Un astronauta vuela en su nave 10 años en el espacio. Su hermano gemelo se queda en la Tierra. Los dos tienen 30 años. El astronauta vuela 10 años a 260.000 kilómetros por segundo. Después regresa a la Tierra, para lo que tiene que invertir otros 10 años. Cuando regresa tiene 50 años de edad. Sin embargo, al llegar comprueba que su hermano ha envejecido un total de 40 años y en la fecha de su regreso ha cumplido ya 70 años. Pero los viajes a la velocidad de la luz no son una fuente de juventud. Cuando el astronauta regresa a la Tierra, comprueba que ha envejecido a la mitad de velocidad, pero durante su viaje también ha vivido la mitad. Ha comido, bebido, pensado y dormido la mitad. En 1959 se demostró, mediante un experimento sobre la aceleración de las partículas realizado con muones en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Suiza, que esos sucesos no solo se dan en un ámbito científico, sino en la vida real. Los muones son partículas de la familia de los electrones. La particularidad que tienen es su corta vida. Solo 10 microsegundos después de formarse se vuelven a dividir. El experimento demostró que si los muones se aceleraban hasta casi la velocidad de la luz, viven 3 veces más. Con la aceleración, su reloj interno se ralentiza realmente con respecto a los muones estáticos. Los cambios en el tiempo influyen también en la longitud de los cuerpos. Las longitudes, en movimiento, son más cortas. ¿Una prueba? Calculamos la longitud de este tren, que circula a una velocidad regular, multiplicando su velocidad por el tiempo que invierte. Pero a causa del movimiento del tren, el tiempo pasa más despacio. El objeto nos parece más corto cuando está en movimiento que cuando está en reposo. Mediante su teoría de la relatividad especial, Albert Einstein estableció un nuevo concepto del espacio y el tiempo, en el que demuestra que ambas dimensiones, consideradas hasta entonces independientes la una de la otra, son dependientes en realidad. Einstein hizo otras asociaciones de propiedades físicas, como que la masa varía dependiendo de si se mueve o no con respecto al observador. Las masas en movimiento resultan más pesadas y poseen, por tanto, más energía cinética. La equivalencia entre la masa y la energía es la fórmula más famosa del mundo, E igual a mc². Como el cuadrado de la velocidad es un valor muy elevado en la fórmula, incluso una masa pequeña, si se mueve a la suficiente velocidad, puede tener una energía peligrosa. Este hecho fue de una enorme importancia para la física del núcleo atómico. Despejó el camino hacia la obtención de energía atómica, pero también para la creación de la bomba atómica. De la teoría de la relatividad especial, también se deriva el hecho de que no se puede superar la velocidad de la luz. El aumento en la velocidad aumentaría también la energía cinética del cuerpo y con ella la masa. Y lo mucho que cuesta aumentar la velocidad de un cuerpo pesado, lo sabemos todos por experiencia. Para acelerar el cuerpo a la velocidad de la luz, haría falta una energía infinita. Pero en 1905, todos estos datos solo eran de naturaleza teórica. Muchas pruebas que demostraron la teoría de la relatividad especial no llegaron hasta muchos años después. En 1909, Einstein obtuvo un puesto de profesor en Zúrich. Se dedicó entonces al único ámbito de la física que había quedado aparcado en su teoría de la relatividad espacial, la gravedad. En 1913, el físico alemán Max Planck viajó a Zúrich y le ofreció el puesto de director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm en Berlín. Einstein no lo dudó un segundo, pues en aquella época Berlín
era la meca de la física. En agosto de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial que transformará el mundo por completo. Durante la guerra, Einstein siguió trabajando tenazmente con el fin de encontrar una solución definitiva al problema de la gravedad. Sus años en Berlín fueron el punto culminante de su carrera científica, pues fue allí donde completó su teoría general de la relatividad. El punto más importante de la teoría fue la afirmación de que la gravedad no solo afectaba a las órbitas de los planetas, sino también a la luz. Según esto, el haz luminoso de un planeta se desviaba tanto al pasar cerca del Sol que su posición se percibía desplazada. Pero el fenómeno solo se podía demostrar en un eclipse total de Sol. En noviembre de 1915, Einstein calculó que el ángulo de curvatura del haz luminoso de una estrella al pasar cerca del Sol era de 0,3 grados. En primavera de 1919, una expedición científica inglesa partió al Atlántico Sur para fotografiar un eclipse de Sol. Y efectivamente, la expedición confirmó los cálculos de Einstein. Cuando se publicó su acierto, se hizo mundialmente famoso de la noche al día. Se convirtió en la primera superestrella de la ciencia. Pero Einstein no estaba satisfecho. Después del éxito de su teoría de la relatividad, se propuso la búsqueda de una teoría de campo unificada, una fórmula universal para todos los fenómenos físicos. Albert Einstein era judío. Cuando Hitler subió al poder, emigró a Estados Unidos. En el campus de la Universidad de Princeton, continuó sus investigaciones en busca de la teoría de campo unificada. Pero esta vez, su propósito fracasó. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en el Hospital Judío de Brooklyn, Nueva York. Ese día, el mundo perdió al físico más importante del siglo XX. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo de Ecos dedicado a la vida del genio Albert Einstein. Fíjense que cuando era chico los padres pensaban que tenía un problema porque no hablaba, que tenía alguna discapacidad. Miren en lo que terminó Albert Einstein. También se habla mucho sobre el tema de que él era, digamos, rezagado en todo lo que hacía matemáticas. No es así. Lo que pasa es que él se aburría, sobre todo con las materias que no tenían que ver con el cálculo, y es por eso que era un poco displicente en la escuela y no tenía buenas notas, pero en las otras materias, no matemática y física. Bueno, en el final del programa, como siempre, recordarles, visiten el Observatorio Astronómico de Oro Verde, que está abierto todos los sábados, si el clima acompaña, a partir de las 8 de la noche. Y también aquellas escuelas que quieran reservar turnos para la visita del planetario digital Carl Sagan pueden hacerlo comunicándose con los datos que ustedes vieron como sobreimpreso en la pantalla. Muchas gracias como siempre por su compañía. Hasta nuestro próximo encuentro.